Muy bien, chicos, pues nada, esta es una exposición para la clase de metodología de investigación. El día de hoy me acompañan mis alumnos. Manden saludos a YouTube, chicos. Saludos. Hola. 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 Saludos. Perfecto. Luego grabaré las lágrimas cuando los mande a usted binario. Pero mientras tanto, vamos a ver el tema de recolección de datos cuantitativos. Recuerden que esta clase pues, va a estar disponible en la plataforma y la pueden revisar las veces que ustedes quieran. ¿Okay? Entonces, este momento de recolectar la información pues es como el momento más importante o más crucial en el proyecto, porque es cuando vamos a comprobar pues nuestras hipótesis, nuestras preguntas, etcétera. Realmente lo más importante siempre es definir y localizar dónde puedo obtener la información, ¿okay? Y sobre todo entender a quién tengo que preguntarle, ¿no? También otra pregunta que tenemos que resolver en este momento es a través de qué medios o métodos vamos a recolectar información. Obviamente esto en psicología pues es importante, ya que pues trabajamos con algo que no es visible, trabajamos con algo que no es tan fácil, ¿no? Como las matemáticas o como la biología, sino que normalmente son cosas que no son de a simple vista, ¿no? Como es la ansiedad, la inteligencia emocional, entre otros temas. Entonces, pues vale la pena preguntarnos, ¿no? ¿A través de qué medios o métodos vamos a recolectar información? Y también una pregunta que es importante, sobre todo ya para el siguiente semestre, es de qué manera yo voy a organizar la información para que el análisis sea de la mejor manera posible. ¿Ok? Sobre todo esto nos va a servir para cuando estemos en la materia de estadística descriptiva. Y ya cuando estemos en un proceso de tesis o de otra cosa, pues también es importante responder esa pregunta, porque si no luego, cuando ya pues llegue ese momento de llevarlo a algún software estadístico o algo, no me acuerdo cuáles eran las preguntas, no me acuerdo cuáles eran las opciones y se vuelve unas lágrimas. ¿Okay? Aquí más que nada, en este apartado, antes de ir con los instrumentos, cualquier aspecto de mi investigación, cualquier variable que yo proponga, tiene que estar claro en dos elementos, lo que es la definición conceptual y la definición operacional. ¿Correcto? Entonces es algo que ya vimos en otra exposición, ya incluso hicimos una tarea al respecto y simplemente recordar que esa definición conceptual nos va a ayudar como a ser lo más concretos posibles, sobre todo cuando nos comuniquemos con otros psicólogos, cuando nos comuniquemos con otros colegas. El vocabulario que manejamos pues se da mucho a lo popular, ¿no? Inteligencia, ansiedad, preocupación, tristeza. Realmente cada persona puede entender pues diferentes cosas. La idea es que la definición conceptual y operacional nos ayuden como a concretar, ¿no? Como que exactamente a qué me refiero con la variable que estoy investigando, sea cual sea, ¿ok? Medir, como habíamos platicado un poquito antes, pues todo lo que tiene que ver con psicología, pues son muchos fenómenos, no son observables a simple vista. Entonces, esta cuestión como abstracta, esta cuestión como invisible, tenemos que ver de qué manera, a través de qué estrategias podríamos nosotros medirlo. Es decir, asignarle un número, un símbolo o un valor. ¿Ok? Como dice ya, es vincular un concepto abstracto, un concepto que a lo mejor no veo, pero con algo real, ¿no? Con algo medible, como puede ser un número. Y obviamente, el instrumento de medición tiene un papel central, ya que sin él, pues no existe un registro. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa medir? Simplemente poner un número a algo abstracto. De todas formas, esto van a profundizar más en la materia de psicometría con la increíble maestra Lidia. Un saludo a la maestra Lidia. ¿Qué instrumentos tenemos para poder medir en psicología? Aquí tenemos un grupo de opciones. Yo les invito nuevamente a que revisen el libro. Cada uno de estos puntos pues tiene sus páginas en el libro.
Cada uno tiene sus metodologías o sus formas de hacerse, pero de manera general, lo que son los cuestionarios, las escalas para medir actitudes, sobre todo la escala Likert, y las pruebas estandarizadas son las que utilizamos los psicólogos, ¿ok? La gran mayoría de las veces, ¿vale? Existen otras formas como las redes semánticas, etcétera, pero bueno, en esta ocasión pues vamos a platicar sobre esas opciones y les invito a que de verdad revisen el libro para profundizar en cada una de ellas. ¿Qué requisitos debe cubrir un instrumento de medición? Pues debe tener tres, lo que es la confiabilidad, es decir, qué tan estable es la evaluación, la validez, que podríamos decir qué tan exacto es un instrumento, y por último, la objetividad, es decir, que realmente me permita dar pues una evaluación de las variables sin que pues a lo mejor mi opinión como investigador influya en dichas mediciones. Hablemos del primer punto, que es la confiabilidad. Se refiere al grado en que su aplicación se repite en un individuo u un objeto. Imagínate que te mandan al mercado, ¿ok? Y pues estás esperando y observas a un vendedor y ves que a lo mejor pone, no sé, pone jícamas o lo que sea, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que pone tres jícamas del mismo tamaño, ¿ok? Entonces, ves que en la primera medición le da 500 gramos, en la segunda medición le da 850 gramos, casi un kilo, en la tercera medición regresa a 400 gramos y en la última 900 gramos. Lo que podemos pensar, pues es que la báscula, podemos pensar varias cosas, ¿no? Una es que la báscula, pues no funciona bien o algo está pasando con ella. Entonces, realmente esa báscula o ese instrumento no es confiable, porque pareciera que, pues en cada medición me va a dar un resultado distinto. Y nosotros, pues en nuestra investigación, necesitamos que nuestros instrumentos funcionen de la mejor manera posible. Esto, les repito, lo van a ver en profundidad con la maestra Lidia en la materia de psicometría, pero les quiero comentar que para calcular la confiabilidad existen diferentes métodos. Está, por ejemplo, el de formas alternativas o paralelas, el de mitades partidas y el de coherencia o consistencia interna. Como pueden ver en la diapositiva, pues está en cursivas, está en itálicas, porque este es el método que mayormente los psicólogos utilizamos para nuestros instrumentos y se llama consistencia interna o alfa de Cronbach. ¿Okay? Es una medida estadística que puede tener los siguientes valores. Puede ir desde el 0 hasta el 1. ¿Okay? No puede dar 2, no puede dar 3, tampoco 100, 1000 o menos 1000. Solo puede ir entre 0 y 1. Si un valor, si un coeficiente de una prueba está más cerca del 0, significa que hay baja confiabilidad. Es decir, la medición está contaminada, está muy contaminada de error. ¿Okay? Nosotros siempre vamos a aceptar que en nuestras mediciones nunca son perfectas. Siempre tienen un cierto nivel de error. No lo negamos, sino que aceptamos que existe. Pero cuando un instrumento, su coeficiente está muy cerca del 0, significa que esa medición está muy contaminada. Por el contrario, cuando el coeficiente de un instrumento se acerca mucho al 1, pues significa que hay mayor confianza o que el nivel de error es muy bajo. ¿Okay? Entonces, la idea es que nuestros instrumentos pues estén lo más cercano a 1, ¿vale? Recordemos que este coeficiente se conoce como alfa de Cronbach, ¿vale? Veamos un ejemplo. Veamos algunos ejemplos. Eh, Ahora, ¿cómo sé qué coeficiente tengo que utilizar? Bueno, depende del autor. Por ejemplo, para esos autores, un instrumento que está entre .70 y .90 se considera que es confiable. Para la Oriola, en el 2003, dice que
Si queremos comparar grupos, ¿ok? Tenemos que tener mínimo un punto 70 en nuestros instrumentos y un punto 90 para escalas, ¿ok? Esto recuerden, en psicología utilizamos muchas escalas. Escala de inteligencia emocional, escala de depresión. Entonces, si yo quiero utilizar esa escala, por ejemplo, para evaluar a una persona, yo esperaría que tenga por lo menos, así mínimo, un coeficiente de alfa de Cronbach de 0.90. ¿Ok? Entonces aquí, pues vamos a ver que hay diferentes criterios, ¿no? Vamos a ver que consideran que a partir de 0.70 ya es, pues ya es bueno. ¿Ok? Ahora sí, veamos un ejemplo. Este es un artículo que se llama Propiedades psicométricas de la escala de satisfacción con la vida en sujetos practicantes de actividad física. Es un artículo de la Revista de Psicología del Deporte del año 2010. ¿Okay? Obviamente aquí tendríamos que hacer la revisión, ¿no? De los objetivos, del muestreo, etcétera. Pero para fines didácticos vamos a irnos directamente al instrumento. Acá dice análisis de fiabilidad. Fiabilidad o confiabilidad, cuando leamos estos términos en revistas científicas, en revistas de investigación, es el mismo término. No hay ningún problema. Entonces, acá podemos ver que la consistencia interna medida a través del alfa de Cronbach, les repito, este coeficiente es el que más utilizamos en psicología, eh, dice que fue de 0.85. ¿Ok? Entonces acá está la flechita negra, representa 0.85. Es decir, está bastante cercana a 1, por lo tanto hay bastante confianza y poco nivel de error. Para evaluar la estabilidad temporal de la escala, se utilizó una muestra de 242 participantes, ¿okay? Que hicieron la escala en 2 ocasiones, con un intervalo de 4 semanas. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Pues que a lo mejor si yo hiciera esa investigación, hoy le aplico el instrumento a las personas y dentro de 4 semanas le vuelvo a aplicar el mismo instrumento. ¿Ok? Dice que la, la confiabilidad en el pretest, ¿este pretest qué significa? Pretest antes, es decir, como que en la primera medición. ¿Ok? En la primera medición fue de 0.86 y si vemos aquí en la diapositiva, pues vemos que es la flecha amarilla, ¿no? Es decir, está más cerquita del 1. Y el alfa de Cronbach del post-test, es decir, post-test, post después, ¿ok? Después de 4 semanas, cuando le volví a aplicar el instrumento a las personas, el nivel de confiabilidad fue de 0.83, ¿ok? Entonces, podemos ver que en general fue de 0.85, ¿ok? Tomando en cuenta todas las puntuaciones. En el pretest antes o la primera medición fue de 0.86 y en el post-test después de 4 semanas fue de 0.83. Entonces, eso nos habla de un instrumento que de forma general en sus 3 mediciones, en sus 3 indicadores, pues sí, tiene un nivel de confianza bastante bueno. Entonces, recordemos, entre más cerca esté mi coeficiente de 1, mejor. Significa que hay más confianza y hay menos error. Por el contrario, cuando mi coeficiente está más cerca del 0, significa que la confianza es baja y hay un mayor nivel de error. Todos los artículos científicos, o se esperaría que en todos los artículos científicos esté la información sobre los instrumentos. En este caso, pues tenemos este de la revista de Psicología del Deporte, pero sin importar el tema o sin importar la revista, podemos encontrar esta información. ¿Okay? Bueno, eso es todo con la confiabilidad. Ver que nuestros instrumentos pues tengan ahí más cerca del 1. ¿Okay? Con respecto a la validez, es decir, qué tan exacto es mi instrumento para medir dicha variable. Vamos a ver un ejemplo.
Digamos que yo quiero saber el peso de mi jícama con la que voy a botanear, ¿no? ¿Cómo puedo saber el peso de mi jícama? Si yo utilizo una cinta métrica, sería una medida válida para determinar el peso de mi jícama. Pues obviamente no. ¿Por qué? Porque pues la cinta métrica es para medir distancias, ¿okay? En centímetros. No sirve para determinar el peso de un objeto. Entonces, este es un ejemplo muy burdo, ¿okay? Pero en psicología pues tenemos una dificultad que, repito, muchos fenómenos, muchas cosas de lo que hablamos los psicólogos, pues no son tan fáciles de observar. Entonces, ¿cómo estoy seguro que esas preguntas, que esas afirmaciones, ese cuestionario, que esa escala realmente está midiendo la depresión, por ejemplo, o está midiendo la personalidad? ¿Cómo puedo estar seguro? Entonces, pues en psicología es un poquito complicado, pero vamos a ver qué opciones tenemos. Al igual que la confiabilidad, la validez la podemos calcular de tres maneras. Esto, aunque lo van a profundizar más en psicometría, les voy a dar una perspectiva general. La validez puede ser con el contenido, puede ser con un criterio o puede ser con un constructo. Vamos a ver dos, que es el criterio. El criterio significa que yo voy a tener dos mediciones, ¿ok? Una de mi instrumento psicológico y otra de algo externo, que no tiene nada que ver con psicología, ¿ok? Por eso se le llama de criterio, porque es un criterio externo. Entonces simplemente voy a ver cómo trabajan esas dos mediciones. Puede ser que hay dos tipos de criterio, concurrente y predictiva. Pues es lógico, ¿no? La predictiva es la que se fija en el futuro y la concurrente es la que se fija en el presente. Por ejemplo, concurrente, como es en el presente, yo puedo tener dos test. Uno que puede ser el mío, que puede ser este, y otro externo, que pueden ser otros instrumentos psicológicos. ¿Okay? Si hay una correlación, es decir, hay una unión, trabajan más o menos igual este test con ese test o con este otro, pues significa que, pues sí, tiene cierta validez. La idea es que esos instrumentos también sean válidos. ¿Okay? Y dice en qué grado el instrumento, comparado con otros criterios, mide lo mismo. Si más o menos tienen la misma validez, pues a lo mejor yo puedo sustituir, me quedo con ese test en vez de estos otros dos. Ahora bien, ¿qué otra cosa podríamos? Perdón, acá debería decir predictiva. Validez relacionada con el criterio, predictiva. Por ejemplo, digamos que yo me invento un test de inteligencia. ¿Okay? Ahora, ¿cómo sé que ese test realmente mide la inteligencia? Pues puede ser que yo aplique mi test, tenga las puntuaciones de mi test y luego haga una correlación, por ejemplo, hasta el final. ¿Okay? Por ejemplo, yo digamos que agarro a Carlita Osorio, le aplico el test y pues según el test ella es sobresaliente, es decir, tiene mucha inteligencia. ¿Yo qué esperaría de ella? Pues que su promedio al finalizar el semestre pues sea muy bueno. O sea, yo voy a predecir cómo va a salir esa calificación. Entonces, cuando ya aparezcan esas calificaciones y promedios, ¿ok? O, por ejemplo, también podría decir, o yo podría sugerir, ¿no? De mi test de inteligencia, yo creo que estas 5 personas, estas 6 personas van a entrar a la carrera. ¿Por qué? Porque sus puntuaciones en el Ceneval van a ser tales. ¿Ok? Entonces yo voy a intentar predecir, ¿vale? Entonces, pues obviamente tengo un criterio psicológico y tengo un criterio externo y estoy intentando predecir qué es lo que va a suceder. Como dice acá, ¿no? Ahora y después, ¿vale? Entonces, esos son los tipos de criterio. Y por último, que es el de constructo, la validez relacionado con un constructo. En psicología, pues manejamos muchos constructos, palabras o variables.
Y muchas de esas cosas realmente no existen, sino que nosotros como que lo inventamos, ¿no? El concepto resiliencia es un ejemplo de la psicología positiva, que habla de las características o la manera en cómo una persona, a pesar de enfrentar una situación muy difícil o muy compleja, aún así logra salir adelante, ¿no? En la realidad, allá afuera, pues no existe la resiliencia, o sea, es algo que nosotros estamos definiendo, que estamos observando ciertas características y la suma de esas características hacen un constructo, que en este caso sería la resiliencia, ¿no? Entonces, para hacer una validez relacionada con este constructo, los psicólogos utilizamos algo que se llama análisis factorial, que simplemente es una técnica de reducción de datos. ¿Okay? Entonces, eh, les repito, esta información la van a ampliar con la maestra Lidia. Sin embargo, sí es importante que tengan un panorama general de a qué nos referimos con confiabilidad y con validez en un instrumento. Porque cuando ustedes busquen para su investigación artículos, pues se van a encontrar con esos conceptos, ¿no? Bueno, mi instrumento tiene este nivel de confiabilidad, mi instrumento tiene este nivel de validez, ¿ok? Ahora bien, hay ciertos factores, hay ciertas situaciones que pueden afectar la confiabilidad y validez de mi instrumento, ¿ok? Por ejemplo, un instrumento que se hizo en otro país y que ahora lo estoy aplicando en mi contexto. Por ejemplo, pasa muchísimo en psicología que agarramos instrumentos de Estados Unidos, de Europa, y simplemente vamos al traductor de Google, le damos que lo traduzca y listo. Y ahí hay un problema porque, pues sí, ¿no? A lo mejor textualmente puede ser que sí esté bien traducido, pero toda esta cuestión de interpretación, toda esta tropicalización, ¿no? Porque pues obviamente nosotros tenemos cierto lenguaje, cierta cultura, y a lo mejor el traductor de Google pues no tiene idea de eso, ¿no? Entonces, el primer punto es algo que pasa muchísimo en psicología. También usar instrumentos inadecuados para las personas a quienes se les aplican, de repente, no sé, un test se lo podemos aplicar a niños, pero a lo mejor no está dirigido a ellos. ¿Ok? Cuestiones vinculadas con los estilos personales de los participantes y condiciones en las que se aplica el instrumento. Esta última ya tiene que ver con cuando ya estamos en la vida real, ¿no? Cuando ya estamos como psicólogos, imagina que estás en un proceso de selección y estás evaluando la personalidad de los candidatos, ¿vale? Entonces, si estamos en un proceso de selección de personal, pues eso puede influir en las puntuaciones. ¿Por qué? Porque obviamente pueden decir, bueno, pues como quiero dar una mejor imagen para que me contraten, pues podrían falsear, ¿no? Las respuestas. Entonces, obviamente, pues eso está afectando la puntuación total. Entonces, son factores que hay que tomar en cuenta y sobre todo cuando a nosotros nos toque ya en nuestro proyecto de investigación hacer estas mediciones, pues obviamente ver que no estemos cumpliendo alguno de estos factores. Resumiendo, vamos a juntar tanto la confiabilidad como la validez. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, podemos ver que es como si fuera un juego, ¿no? De dardos. Creo que todos han visto eso en las películas, ¿no? Los dardos, la idea es que gana el que esté más cerca del centro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ahí podemos ver que en este ejemplo, pues un dardo está por acá, este está más cerca del centro, pero otro está casi por acá, otro está casi saliendo. O sea, en el tirador 1 podríamos decir que no tiene ni confiabilidad ni validez. ¿Por qué? Porque pues cada tiro no es confiable, cada tiro está yendo por una dirección diferente. Y pues de plano, pues no, ninguno se está dirigiendo al centro. En el segundo ejemplo, en el tirador 2, podemos ver que los dardos se están concentrando. Es decir, hay mayor confiabilidad en los tiros. O sea, sabemos más o menos dónde va a caer y sobre todo que van a caer de forma consistente, que es confiable. Pero
en el tirador 2 podemos ver que no es válido porque la idea es que estén todos en el centro. Aquí todos se concentraron, pero pues a un lado. ¿Ok? Y por último, en el ejemplo del tirador 3, sería el ejemplo perfecto de confiabilidad y validez. ¿Por qué? Porque vemos que todos los dardos se están dirigiendo al centro, es decir, tiene validez, y como todos están más o menos en el centro, pues el tirador es constante, ¿ok? Tiene confiabilidad en sus tiros, ¿vale? Entonces, a grandes rasgos, la idea es que nuestros instrumentos sean de esta manera, que sean confiables y válidos, ¿ok? Por el momento, para el trabajo parcial, solo vamos a hablar de confiabilidad, ¿ok? Vamos a buscar instrumentos que sean válidos. La validez ya, perdón, instrumentos que sean confiables. Solo en eso nos vamos a enfocar en el trabajo parcial, que los instrumentos sean confiables. Ya la validez lo verán en la materia de psicometría. Con respecto al instrumento, ya el cuestionario, lo que sea, son tres cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Lo que es la operacionalización, la codificación y establecer los niveles de medición. Vamos a verlo rápidamente. Primero, el nivel de medición. ¿Okay? Esto se va a aplicar a una variable que podemos ver aquí en la columna. Variable. Ahora, ¿por qué se llama variable? Porque su nombre lo está diciendo. Cualquier cosa que varíe ya es una variable. ¿Ok? Si yo pongo en un cuestionario, ¿eres un ser humano? Pues obviamente todas las preguntas van a poner sí. Es decir, si yo le aplico a 10 personas, a 100 personas, a 200 personas, pues obviamente todos van a poner que sí. Es decir, cuando yo calcule, por ejemplo, los porcentajes, en la pregunta, ¿eres un ser humano? Pues voy a obtener un 100% de respuestas que sí. Como estoy obteniendo eso y no hay ninguna variación, eso se le llama constante. Cuando todo es igual, cuando no hay ninguna variación, se le llama constante. Pero ¿qué pasa? Yo tengo otra pregunta. ¿Eres un ser humano? Sí, todos respondieron que sí. Ahora va mi segunda pregunta. ¿Hombre o mujer? Entonces ahí vamos a ver que van a existir diferentes respuestas. Unos van a poner que hombre, otros van a poner que mujer. Entonces, ya desde que haya esa pequeña variación, eso significa que ya, eso es automáticamente una variable. Ahora bien, las variables podemos medirlo de diferentes maneras. Por ejemplo, tenemos un primer nivel que se conoce como nivel nominal. ¿Qué significa eso? Nominal de nombre. Es decir, la única manera de distinguir a las personas en este nivel es por categorías, por grupos o por nombres. Nominal. Entonces, puedo dividir a las personas entre hombre y mujer y listo. Es la única manera en que los puedo distinguir en este nivel de medición. ¿Ok? El siguiente se le conoce como ordinal. Ahora, ¿qué pasa? Digamos que yo quiero saber, bueno, acá tengo hombres y acá tengo mujeres, pero ¿cuál es mayor? Es decir, ¿el hombre es más por ser hombre o cómo? En el nivel nominal no podemos hacer eso, solo podemos distinguirlos por categorías o por grupos. En cambio, en el nivel ordinal, ¿qué pasa? En el nivel ordinal, lo que vamos a hacer es que los vamos a dividir también por categorías y por grupos, pero además la división va a ser respecto a un orden de algo. ¿Ok? Lo que estamos viendo en la diapositiva, por ejemplo, es bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado. Entonces, las personas sí tienen una categoría y además un orden respecto a su nivel de estudios. ¿Ok? Entonces vean que conforme vamos avanzando, los niveles de medición van teniendo otras características, ¿no? En el nominal solo son nombres
Y en el ordinal son nombres y un orden. ¿Vale? Ahora bien, ¿quién es mayor entre el de doctorado y maestría? ¿Quién es mayor o quién sabe más? Nosotros, desde un punto de vista ordinal, no lo podríamos saber porque solo lo estamos diferenciando por su orden. ¿Okay? Pero ese orden no significa nada. No necesariamente el de doctorado sabe más que el de maestría. No necesariamente. Entonces, para eso, vamos a ver que tenemos un nivel de medición que se conoce como de intervalo. ¿Okay? Y ahí es donde podemos utilizar números. Por ejemplo, en la diapositiva estamos viendo que pues, existe eh, la edad y eso pues se mide con años, con números. Los números se pueden sumar, se pueden restar, se pueden dividir, etcétera. Entonces, si hacemos una comparación de edades en este grupo, vamos a ver que hay gente que a lo mejor tiene 20 años, otros 19, otros 18, etcétera. Entonces, ¿cuánto es la diferencia entre el que tiene 20 años y 18? Pues son 2 años. Ahí sí podría saber cuánto es la diferencia de una forma pues más o menos exacta. ¿Ok? Porque estoy midiendo a las personas con un mismo criterio, que es pues número de años. ¿Vale? Entonces los podría dividir los podría dividir por nombre, por orden y además por un intervalo. ¿Ok? Entonces, en mi instrumento yo tengo que distinguir qué variables voy a tener. Normalmente las de cajón son sexo y edad, ¿no? Son como que las preguntas clásicas. Y pues nada, ahora la pregunta es, ¿mi instrumento de medición psicológico qué nivel de medición tiene? ¿Ok? Normalmente pues son de intervalo, porque están utilizando operaciones matemáticas. Pero lo importante es que yo vaya distinguiendo qué nivel de medición tienen y sobre todo qué códigos voy a manejar. Porque cuando nosotros ya vayamos a la materia de estadística descriptiva, pues toda esta cuestión de palabras y demás, tenemos que transformarlo en un número para poder hacer operaciones. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en la variable sexo voy a utilizar el número 1 para designar a las mujeres y al hombre el número 2. Esto no tiene que ser necesariamente así. Podemos intercambiarlo, ¿no? A lo mejor hombre 1 y mujer 2. Lo que importa es que esos códigos los recuerdes para cuando vayas al software, cuando vayas al programa, pues no cometas errores. ¿Ok? Por ejemplo, igual, si yo pregunto la edad, pues ahí no es necesario poner ahí algún código, porque pues si me dice que tiene 18, pues son 18 años. Si tiene 30, pues 30 años. No es necesario poner ningún código. En el nivel ordinal, ahí sí podría poner códigos y obviamente que esos códigos respeten el orden. Por ejemplo, en doctorado, que se supone que es un nivel de estudios pues más grande, pues a ese le voy a poner el número mayor, que sería 4. Le sigue el 3, que sería el maestría, 2 licenciatura y 1 bachillerato. Entonces, cuando yo capture mi información, pues no necesariamente tengo que ponerle ahí, tiene doctorado, sino que simplemente cuando yo esté en esa columna, voy a poner nivel de estudio 3. Y ya sé que eso significa que tiene un nivel de estudios de maestría. ¿Ok? Y bueno, lo mismo con las preguntas, ¿no? Hay preguntas que son, por ejemplo, siempre, casi siempre, a veces, nunca y casi nunca y nunca. Entonces, lo mismo ahí, 5 va a significar siempre, 4 casi siempre, 3 a veces, 2 casi nunca y 1 nunca. Entonces, simplemente es codificar mis respuestas. Y ahora bien, ¿cómo vamos a aplicar o cómo vamos a hacer esta medición? Obviamente tomando en cuenta esta situación de la contingencia, ¿no? Del COVID. Pues antes de esto era muy común, pues agarrar mi instrumento, imprimirlo, sacarle copias, ir con la gente y aplicarlo. Pues obviamente ahora ya no es tan factible porque pues estamos con esta cuestión, ¿no? De la distancia social. Entonces, de acuerdo a esos autores, que igual les puedo dejar el material en la plataforma, pues podemos
aplicar instrumentos a través de correos electrónicos. Esto es una metodología que ya lleva muchos años y sobre todo en Estados Unidos, donde hay como una mayor tradición con el correo tradicional, ¿no? El de papel y lápiz, y últimamente también con el correo electrónico. Tiene muchas ventajas, ¿no? Por ejemplo, nos permite cubrir una gran área geográfica, es decir, no tenemos que trasladarnos, no tenemos que movernos, sino que simplemente, pues podríamos evaluar a todo Mérida, podríamos evaluar a todo un municipio, una comisaría, sin ningún problema. También nos ayuda cuando el presupuesto es restringido, porque obviamente una investigación cuesta, o sea, necesitamos gente que lo aplique, gente que lo capture, gente que haga un análisis, gente que esté capacitada para aplicar el instrumento. Entonces, eso puede ser bastante costoso. También son útiles cuando las preguntas son cerradas. ¿Okay? No es así como que, ¿y qué piensas de la vida? ¿O qué reflexionas sobre la muerte? Y de ahí la persona se echa 4 párrafos, ¿no? A capela. Ese tipo de preguntas acá no son buenas, sino que cuando queremos utilizar encuestas por correo electrónico, debemos procurar que sean preguntas cerradas. ¿Okay? También cuando la privacidad del encuestado es importante, obviamente aquí es fundamental que nosotros como investigadores tengamos mucho cuidado con pues, el correo electrónico, ¿no? Que vamos a obtener de las personas. Obviamente la presentación visual es más efectiva, es decir, podemos utilizar diferentes herramientas que incluyen imágenes, que incluyen infografías, etcétera, y obviamente eso me va a ayudar a mi cuestionario. Y como les había comentado, ¿no? Cuando a lo mejor tengo un personal limitado para realizar la encuesta, pues en este caso son ustedes, ¿no? A lo mejor no tienen ahí 20 practicantes o 30 practicantes para que les ayuden, sino que solo son ustedes, su equipo y sus respectivas almas, ¿no? Entonces, obviamente ahí, pues, esa es una opción bastante factible. Y pues, obviamente le agregamos la cuestión, ¿no? De la distancia social. Para aplicar un instrumento, pues lo pueden hacer desde un celular, desde una tableta o desde una computadora. Entonces, pues vean las ventajas. Tenemos 5 pasos, que son la prenotificación, el correo electrónico más las instrucciones, más el enlace de la encuesta, un correo de agradecimiento y seguimiento, los reemplazos y un contacto final. En la primera parte, pues obviamente no vamos a mandar, no va a ir derecha a la flecha, sino que primero le vamos a avisar, ¿no? Bueno, mira, hola, soy fulano, soy de esta institución, estoy cumpliendo como parte de la materia de investigación y tengo que aplicar un instrumento. ¿Ok? Se dejan las instrucciones y se le dice cuándo estará disponible esa encuesta y hasta cuándo puede responderla. Entonces, prácticamente este primer correo es como un aviso, ¿no? Y pues simplemente acá algunas recomendaciones. Si se ofrece algún incentivo, se menciona en esa etapa y pues debe ser redactado en un tono breve pero positivo. El segundo paso, ahora sí, es el correo electrónico más la encuesta. Es decir, como ya le avisé qué va a pasar, ya le dije todas las instrucciones, ya le dije todas las condiciones que necesita, pues ahora sí, vamos a mandar ese correo electrónico con el link de la encuesta. La encuesta puede ser a través de Google, las formas de Google, hay otras herramientas, pero realmente la más accesible para todos son las formas de Google. Entonces simplemente ahí en el correo debemos incluir el objetivo del estudio, el responsable del mismo, las instrucciones claras para poder responder la encuesta, el tiempo disponible, sobre todo en fechas, y obviamente el link para poder contestar la encuesta. Un tercer paso o un tercer correo simplemente es un agradecimiento y un seguimiento. Después de la fecha establecida, que son 7 días, se debe enviar un correo de agradecimiento y aprovechando ese agradecimiento ponemos ahí como una nota donde le recordamos a las personas que a lo mejor aún no han contestado que lo pueden hacer. ¿Ok? El objetivo de este correo es rescatar posibles participantes, ¿no? La mayoría de nosotros pues tenemos ahí una bandeja de correo que no leemos o que a lo mejor dejamos empolvándose y llenándose de correos electrónicos. Entonces la idea es que este tercer correo nos ayude a rescatar respuestas que podrían estar disponibles para mi investigación.
Por último, el contacto final, pues se hace un agradecimiento, se hace un recordatorio de los objetivos perseguidos y ahí dice breve retroalimentación de los resultados. Esto únicamente va a aplicar si nosotros ofrecimos, por ejemplo, no sé, ayúdame a contestar mi encuesta sobre personalidad y te digo y te hago tu perfil. Entonces, si tú prometiste un perfil, pues ahí tienes que presentar los resultados. Obviamente esto sí pues lleva tiempo, puede ser complejo, pero pues si lo prometes, pues hay que cumplirlo. ¿Okay? Y creo que eso es todo. Y pasamos ahora a la sección de preguntas de los alumnos. No sé si los alumnos quieran aprovechar para mandar sus preguntas. Si es que están ahí. Muy bien, pues debido al éxito de esta exposición, vamos a dejar hasta aquí este video y nos vemos en otro tema. Maestro, esta información lo va a subir en la plataforma. Sí, claro. Después vamos a poder ver el video de nuevo. Sí, la idea es que ahorita todas las preguntas que hayan surgido de la exposición se presenten. Y el video, pues obviamente lo estoy grabando para subirlo a YouTube y que ya lo puedan ver. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, maestra.